Hola, bienvenidos a otro video de estadística. En este video vamos a ver qué es y cómo se construye el diagrama de caja y brazos, también llamado box plot. ¿Sí? Comencemos entonces. Es una herramienta muy útil el diagrama de caja y brazos, o también llamado box plot, para lo que llamamos el análisis exploratorio. ¿Por qué? Porque este diagrama de caja y brazos permite una visión general del comportamiento de un conjunto de datos mediante el resumen de 5 medidas descriptivas, que son la mediana, el primer y el tercer cuartil, los valores mínimo y máximo. ¿Sí? Pero además también tiene una utilidad muy particular que permite identificar valores extremos, ¿sí? En un conjunto de datos. O sea que tiene dos finalidades este diagrama de caja y brazos o boxplot. Por un lado, permite darnos una idea general, ¿sí? De cómo es la distribución de un conjunto de datos, de una variable, ¿sí? Y para eso utiliza 5 medidas, ¿no? Y por otro lado, también, utilizando estas mismas medidas, nos permite identificar la presencia de valores extremos o datos atípicos en nuestra distribución de los valores de la variable, ¿sí? Vamos a ver que con los cuartiles, ¿sí? El primero, el segundo, que es la mediana, y el tercero, se forma una caja cuyos lados son el primer y el tercer cuartil, y la mediana o cuartil segundo va en el centro, ¿sí? Esta caja representa el 50% central de la distribución de los datos. ¿Se acuerdan que el cuartil 1 acumulaba el 25% de las observaciones y el cuartil 3 el 75%? Por ende, entre ambos valores de la variable, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, queda el 50% central de las observaciones. ¿Sí? Por eso vamos a ver que en esta caja se concentra el 50% central de los datos. ¿Sí? Y con los valores mínimo y máximo, que son las otras dos medidas, resumen de estas 5 que utiliza el diagrama de caja y brazos, ¿sí? Se construyen los brazos de este diagrama. Por eso se va a llamar diagrama de caja y brazos. ¿Sí? Pero veamos a continuación con un gráfico. ¿Sí? Observen, acá hemos dibujado con un eje horizontal, ¿sí? Con un eje de abscisas, la posible escala de los valores de la variable, ¿sí? Que estamos analizando. ¿Sí? Lo que hacemos es ubicar en esa escala estas 5 medidas resumen o medidas descriptivas que se usan para construir el diagrama de caja y brazo, que son el mínimo, el máximo de los valores observados de la variable, y los 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2, que además es la mediana, y el cuartil 3. ¿Sí? Una vez que los tenemos ubicados en el eje de la escala de la variable, a estos valores, estas medidas de posición, ¿sí? ¿Te acuerdas que son las medidas de posición, excepto la mediana, son las medidas de posición no central, ¿no? La mediana es una medida de posición central, ¿sí? Una vez que los tenemos ubicados en el eje de la escala que mide la escala de la variable, ¿sí? Vamos a dibujar una caja, ¿sí? La altura de la caja no es tan importante, ¿sí? No es tan importante, la altura es variable, digamos, la podemos dibujar como queremos nosotros. En general, tenemos que tratar de que tenga forma de una caja, ¿sí? De que no sea tampoco un edificio, digamos, que no sea una barra, ¿sí? Sino una caja, ¿no? Lo importante, más que nada, es el ancho de esta caja, ¿sí? Este ancho va a estar delimitado por el primero y el tercer cuartil. Fíjense cómo hemos dibujado la caja entre el primero y el tercer cuartil. ¿En dónde está? Si el tercer cuartil hubiera estado más a la derecha, dibujamos la caja hasta ese valor, ¿sí? Hasta ese valor de la derecha, ¿no? Lo mismo el cuartil 1. Depende de dónde se ubique el cuartil 1, vamos a mover la caja. Entonces, para la izquierda o hacia la derecha, su límite inferior, ¿no? Estoy diciendo entonces que el límite inferior viene marcado por el cuartil 1, va a la altura del cuartil 1, y el límite superior de la caja va a la altura del cuartil 3, ¿sí? Luego que identificamos esos límites, terminamos de dibujar con dos líneas que unan estos límites, ¿sí? La caja, este rectángulo que representa a los valores centrales de la variable, por esto que decíamos de que entre el primer y el tercer cuartil se encuentra el 50% central de las observaciones, y no cualquier 50%, sino el 50% central, ¿sí? Los valores que están alrededor de la mediana, así que encierran a la mediana, ¿sí? Una vez que dibujamos la caja, ¿sí? El rectángulo que define la caja, ¿sí? Se dibuja a la altura de la mediana, del valor mediano, una raya que cruce verticalmente toda esa caja, ¿sí? ¿Con quién entonces? Con la mediana, ¿sí?
que como vamos a ver, no necesariamente va a estar en el centro de la caja. Va a estar en el centro de la caja si la distribución es simétrica, en particular si la distribución de los valores centrales es simétrica, ¿sí? Si es perfectamente simétrica, esta mediana va a estar justo en el centro de esta caja, es decir, a la misma distancia del cuartil 1 que del cuartil 3, ¿sí? En cambio, si la distribución es asimétrica derecha o positiva, vamos a ver que la mediana se va a acercar más al límite inferior de la caja, va a estar más cerca del cuartil 1 que del cuartil 3, ¿sí? Mientras que si la distribución es asimétrica izquierda o negativa, la mediana va a estar más cerca del límite superior de la caja, es decir, más cerca del cuartil 3 que del cuartil 1. ¿Sí? O sea que fíjense cómo enseguida estamos viendo que la caja nos sirve para ver, ¿no?, cómo es la asimetría de los valores centrales de la distribución. ¿Sí? ¿Cómo se termina de dibujar? Una vez que tenemos dibujada la caja y con esta raya que representa a la mediana dentro de la caja, ¿sí?, vamos a dibujar los brazos. Y esos brazos se dibujan en principio teniendo en cuenta las otras dos medidas que nos faltan utilizar, que eran el mínimo y el máximo, ¿sí? Una vez que tenemos ubicados esos mínimo y máximo, dibujamos los brazos desde el límite inferior, un primer brazo, ¿no?, el brazo izquierdo, ¿sí?, o inferior, desde el límite inferior de la caja, que estaba marcado por el cuartil 1, ¿sí?, hasta el valor mínimo observado. ¿Sí? Y por otro lado dibujamos otro brazo, el llamado brazo superior, brazo derecho, ¿sí?, que va desde el límite superior de la caja, desde el cuartil 3 entonces, ¿sí?, hasta el valor máximo observado de los datos, ¿sí? Esto siempre y cuando no haya valores atípicos, ¿sí?, o valores extremos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad a esos casos, ¿no? Pero mientras no haya valores atípicos o extremos, vamos a dibujar de esta manera los brazos, ¿sí? El brazo inferior o izquierdo desde el cuartil 1 hasta el valor mínimo observado. Y el brazo superior o derecho desde el cuartil 3 hacia el valor máximo de la variable observado, ¿sí? ¿Cómo se dibujan esos brazos? Simplemente con líneas, ¿sí?, con líneas horizontales, ¿sí?, que parten del centro de la caja, ¿sí?, hablando en cuanto al alto de la caja, ¿no?, y desde el límite inferior del cuartil 1, ¿sí?, hasta el mínimo, por un lado. Y el otro también con una línea, ¿sí?, horizontal, ¿sí?, que va hasta el valor máximo desde el cuartil 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de esa manera tenemos dibujado el diagrama de caja de brazos, o también llamado box plot, ¿sí? Box viene de caja, ¿sí? Box plot, ¿sí? No siempre se dibuja de esta manera, así apaisado u horizontal. Hay algunos software, por ejemplo Infostat, ya lo vamos a ver en un ratito con un ejemplo, que los dibuja al revés, los dibuja verticales a los diagramas de caja de brazos, ¿sí?, a los box plot. Pero ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Se puede dibujar entonces de forma horizontal o de forma vertical, eso es alternativo, ¿sí? Para construir los brazos, les decía, ¿qué pasa si hay valores atípicos y o valores extremos? ¿Sí? En esos casos hay que tener en cuenta, entonces, dos tipos de límites basados en una regla empírica del recorrido intercuartil. Esos tipos de límites son, por un lado, los llamados límites internos, y por otro lado, los llamados límites externos. ¿Sí? Los límites internos marcan hasta dónde llegan los valores normales de la variable, ¿sí? Vamos a considerar valores atípicos, o también en inglés llamados outliers, ¿sí?, a todos los valores que estén más allá de estas barreras, de estos límites internos, ¿sí?, que se definen como los valores que están entre los cuartiles, el primero y el tercero, ¿sí?, más o menos 1,5 veces el recorrido intercuartil, ¿sí?, o intercuartílico. ¿Se acuerdan que era una medida de dispersión este recorrido intercuartil? ¿Sí? Entonces, restándole al primer cuartil 1,5 veces el recorrido intercuartil y sumándole al cuartil 3 1,5 veces el recorrido intercuartil, vamos a obtener estos llamados límites internos de outliers. Este es el primero, haciendo el cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartil, es el llamado límite inferior de outliers. Y el segundo, el que obtenemos sumándole al cuartil 3, 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿no?, obtenemos el límite superior de outliers, ¿sí? Límite inferior y superior de outliers. Y son los llamados límites internos, ¿sí?, que nos van a separar los valores normales
de los valores atípicos, ¿sí? Por otro lado están los llamados límites externos, que sirven para detectar valores extremadamente atípicos, ¿sí? O casos raros, ¿sí? Por eso los valores que superan estas barreras, estos límites externos, se llaman o se consideran casos extremos, ¿sí? O valores extremos, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estos límites externos? Por un lado, restándole al cuartil 1 3 veces el rango intercuartil. Eso forma lo que llamamos el límite inferior de extremos, ¿sí? Y por otro lado, sumándole al tercer cuartil 3 veces el rango intercuartil, formando lo que llamamos el límite superior de extremos, ¿sí? O sea que estas barreras, los límites externos, nos van a separar los datos outliers, los valores outliers, de los casos extremos, ¿sí? Veámoslo en un gráfico, ¿sí? Además de identificar en el gráfico, ¿sí? A los cuartiles, ya sea el primero, la mediana y el tercero, ¿no? Como a los mínimos y máximos, fíjense, acá he dibujado el valor mínimo, ¿sí? Acá estaría el valor mínimo, y ahora he dibujado un caso de valor máximo más alto, con presencia de outliers extremos, ¿sí? ¿No? Pero ya vamos a ver cómo identificamos que son outliers o extremos, ¿sí? ¿Por qué? Primero este gráfico empieza de la manera usual, ¿sí? Dibujamos la caja, viendo a qué altura está el cuartil 1, a qué altura está el cuartil 3, ahí entonces dibujamos los límites de la caja, así el inferior y el superior, los unimos entonces con líneas que nos permitan dibujar el rectángulo, esta caja o box, ¿sí? Luego dibujamos la mediana, con una raya a la altura del valor donde esté identificado la mediana, ¿sí? Y terminamos de dibujar la caja. Los brazos, ahora no los dibujemos, ¿sí? Antes de dibujar los brazos, lo que conviene es identificar estos límites que vimos recién. Los límites internos, que definen las barreras de los outliers, ¿sí? Tanto el inferior de outliers como el superior. ¿Cómo? Con la fórmula que vimos recién. El límite inferior de outliers, restándole al cuartil 1, 1,5 veces el rango intercuartil, ¿sí? Y al cuartil 1 le resto 1,5 veces el rango intercuartil, ¿sí? Vamos a obtener este límite inferior de outliers. Por otro lado, para el límite superior de outliers, ¿qué hacemos? Al cuartil 3 le sumamos 1,5 veces el rango intercuartil, ¿sí? Y el valor que nos dé esa cuenta, ese cálculo, nos va a marcar el límite superior de outliers, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una vez que tenemos dibujado los límites interiores, ¿sí? Dibujamos los límites externos, que eran los límites inferior y superior de los extremos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Al cuartil 1 le restamos 3 veces el rango intercuartil. Y donde caiga ese valor, donde resulte ese valor, dibujamos, o marcamos, mejor dicho, el límite inferior de extremos. Para el límite superior de extremo lo que hacemos es al cuartil 3, ¿sí? Le sumamos 3 veces el rango intercuartil, ¿sí? 3 veces el rango intercuartil, y ahí marcamos en el eje de la variable, en la escala de la variable, ¿sí? El límite superior de extremo. ¿Y luego qué vemos? Si nuestro valor mínimo observado no alcanza estas barreras, ninguna de estas dos barreras, entonces dibujamos el brazo inferior izquierdo de la manera que vimos anteriormente. Desde el cuartil 1 a la altura del medio de la caja, hasta donde observemos ese valor mínimo, ¿sí? Lo mismo pasaría con el máximo, ¿sí? Si el máximo no llegara al límite superior de outliers, dibujamos, ¿sí? El brazo superior o derecho hasta donde llegue el máximo, ¿sí? Supongamos que justo coincidiera con el límite superior de outliers, sería el brazo entonces de una extensión que llegaría hasta este valor. Si llegara hasta un valor que está entre el tercer cuartil y el límite superior, hasta ahí dibujaríamos el brazo. Como que estuviera hasta aquí el máximo, ¿sí? Entonces hasta ahí deberíamos dibujar el brazo y no hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si vemos que alguno de estos dos, el mínimo o el máximo, ¿sí? Están por debajo o por arriba, respectivamente, ¿sí? De estos límites internos, o, inferior o superior de outliers, entonces cuidado. ¿Por qué? Estos brazos hay que dibujarlos solamente hasta los límites internos, hasta los límites de outliers correspondientes. Pongamos un ejemplo, como acá, fíjense, yo he dibujado el máximo bien a la derecha, ¿sí? Superando no solamente el límite superior de outliers, sino el límite superior de extremos, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos entonces cuando el máximo ha superado la barrera interna de los outliers? ¿Sí?
El brazo superior derecho se dibuja hasta donde llegue la barrera de los outliers. Es decir, hasta el límite, en este caso, porque el máximo lo ha superado, hasta el límite superior de outliers. ¿Sí? Y a partir de allí, si hay datos, si hay observaciones entre nuestro conjunto de datos, ¿no?, que están entre el límite superior de outliers y el límite superior de outliers, los voy a dibujar con un circulito, ¿sí?, o con una O, con un circulito, ¿sí?, para representar justamente la O viene de outliers, que empieza con O en inglés, ¿sí? Por cada outlier, por cada valor atípico, por cada valor que se encuentre observado entre el límite superior de outliers y el límite superior de extremos, un circulito, ¿sí? Acá en este ejemplo hay un solo outlier, por eso hay un solo circulito, ¿sí? Pero si tuviéramos más por cada uno, un circulito, ¿sí? Si hubiera dos valores outliers que se repiten, se le suele poner un numerito acá arriba, por ejemplo, si hubiera 2 con un 2, ¿sí? Si hubiera 3 que tienen el mismo valor con un 3, ¿sí? Que acá no hubo un solo outlier, por eso es un solo circulito sin ningún número, ¿sí? Ahora, si llegara a haber observaciones que superan el límite superior de extremos, los dibujamos con una estrella, con un asterisco, ¿sí? En este ejemplo hay un solo valor extremo, en este ejemplo, ¿sí? Por eso hay un solo asterisco, ¿sí? Si hubiera más, dibujamos tantas estrellas o asteriscos como valores diferentes tengan estos valores extremos, ¿sí? Y si fueran repetidos, si hubiera extremos que tienen el mismo valor, se les pone un numerito arriba indicando cuántos hay ahí adentro, ¿sí?, en esa estrella, cuántos están representados por esa estrella, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuidado. Si tenemos valores atípicos o extremos, los atípicos eran los que superaban la barrera de los outliers, ¿sí?, y los extremos los que superaban la barrera de los extremos, ¿sí? El brazo lo dibujamos hasta el límite de outliers, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos a dibujar con círculos los valores o los casos atípicos, ¿sí?, y con estrellas los valores o los casos extremos, ¿sí? En este ejemplo que tengo en esta diapositiva, ¿sí?, solamente había un atípico y un extremo. Por eso el brazo superior derecho del diagrama lo dibujamos hasta el límite superior. Y a partir de ahí identificamos estos dos valores, ¿sí?, con un círculo el valor atípico y con una estrella el valor extremo. Recuerden, si hubiera más, un circulito por cada atípico que encontremos y una estrella por cada extremo. En el caso del mínimo, he dibujado un caso en donde el mínimo no llegaba a la barrera inferior de outliers, por eso el brazo llega hasta el mínimo, ¿sí? Si hubiéramos tenido valores atípicos por izquierda, o también llamado por defecto, o valores extremos, por izquierda o por defecto, ahí el brazo izquierdo lo tendríamos que haber dibujado hasta el límite inferior de outliers, no pasándonos de allí, ¿sí? Y a partir de allí, con círculos, todo aquel caso atípico que encontremos, o con estrellas o asteriscos, todo caso de valores extremos, ¿sí? Pero la barrera, el brazo del mínimo, mejor dicho, tendría que llegar hasta el límite inferior de outliers, no más de eso. Ahora, si no pasa eso, si no llegamos, ¿sí?, si no observamos valores atípicos o extremos, es decir, que están por debajo de esta barrera inferior de outliers o de esta barrera inferior de extremos, el brazo llega hasta donde llegue el mínimo, ¿de acuerdo? Como hemos dibujado en este ejemplo. Bien, espero que haya quedado esto bastante claro. Si no, vuelvan a ver este video tantas veces como hagan falta, ¿sí?, o repásenlo, que en la bibliografía está muy bien explicado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Les decía que este diagrama de caja de brazos sirve para darse una idea general, si tiene una visión panorámica, digamos, ¿no?, del comportamiento de la variable. Y una de esas cosas, que algo ya vimos también hace instantes, es analizar un poco la simetría, ¿sí? Si la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, vamos a ver que la diferencia entre la mediana y el primer cuartil es igual a la diferencia entre el tercer cuartil y la mediana, ¿sí? Que ya les había dicho que pasaba esto, ¿no? Son aquellos casos en donde la mediana entonces está en el centro de la caja, ¿sí?, a la misma distancia del cuartil 1 que del cuartil 3, que de los límites de la caja, ¿sí? También se observa, cuando la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, que la distancia entre el primer cuartil y el valor mínimo de la serie, ¿sí?, o sea, la extensión del brazo izquierdo o inferior, ¿sí?, del dibujo, es igual a la distancia entre el valor máximo y el tercer cuartil. Es decir, es igual al largo que tiene el brazo superior derecho, ¿sí? Entonces, si vemos un dibujo en donde el brazo izquierdo tiene el mismo largo o extensión que el brazo derecho, ¿sí?, de este box plot, ¿sí?, es porque
la distribución es simétrica. ¿Sí? Es otro signo, otro indicio de que la distribución es simétrica. ¿Sí? Obviamente que habíamos visto que mediana, media y valor modal en estos casos coincidían, ¿no? Nada más que, claro, acá en el dibujo que hemos visto hasta ahora, solamente de estas tres medidas tenemos identificada la mediana, ¿sí? No aparecen las otras dos. O sea que no vamos a poder darnos cuenta por el diagrama de caja y brazos a través de la comparación de media, mediana y modo, si la distribución es simétrica, ¿no? Pero sí con estas dos reglas anteriores, ¿sí? Si la mediana cae justo en el centro de la caja, a la misma distancia del primer cuartil y del tercer cuartil, ¿no? Decimos que los datos centrales tienen una distribución simétrica. Si además de eso vemos que los dos brazos también tienen el mismo largo, son igual de largos, ¿sí? Tanto el brazo izquierdo como el derecho tienen la misma extensión, ¿sí? Decimos que el conjunto total de observaciones tiene una distribución simétrica, ¿sí? En algunos software, en algunos programas informáticos, se agrega una sexta medida, además de estas cinco que estuvimos viendo, que son los cuartiles más el mínimo y el máximo, que es la media, ¿sí? Con una estrellita o con un asterisco dentro de la caja, según donde se ubique la media. ¿Sí? Y entonces también podemos ver si los datos centrales o el conjunto de datos total, ¿no? Es simétrico, viendo si esa estrellita dentro de la caja coincide con la mediana, con la raya dentro de la caja. Si hay una estrellita dentro de la caja y está a la misma altura de la raya, que es la mediana dentro de la caja, es también porque la distribución es simétrica. ¿De acuerdo? Sí. ¿En qué casos vamos a encontrar con el diagrama de caja y brazos distribuciones asimétricas derechas? Bueno, cuando veamos que la diferencia entre la mediana y el primer cuartil es menor, ¿sí?, que la diferencia entre el tercer cuartil, ¿sí?, y la mediana. Sí, ¿qué otra forma de decirlo? Es que la raya, que era la mediana, ¿sí?, está más cerca del primer cuartil, ¿sí?, que del tercer cuartil, ¿sí? Por eso decimos que la distancia entre el primer cuartil y la mediana tiene que ser menor que la distancia entre el tercer cuartil y la mediana, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, decimos que el 50% central de los datos tiene una distribución asimétrica derecha. Si además de eso observamos que la distancia entre el primer cuartil y el valor mínimo de la serie, el menor valor observado, ¿sí?, es menor que la distancia entre el mayor valor, entre el máximo, ¿sí?, y el tercer cuartil, ¿sí?, decimos que el conjunto total, la distribución total de los datos es asimétrica derecha, ¿sí? ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Con un brazo izquierdo, ¿sí?, más chico en extensión, menos largo, ¿sí?, que el brazo derecho, ¿sí? El brazo derecho se ve más grande, más largo, ¿sí?, es más extenso que el brazo izquierdo, ¿sí? En esos casos la distribución entonces es asimétrica derecha. ¿Se acuerdan que en esos casos también se verificaba que la media es mayor que la mediana y mayor que el modo, ¿sí? Así que en aquellos programas informáticos, en aquellos programas estadísticos, ¿no?, que además en el diagrama de caja y brazos identifiquen también a la media con una estrellita dentro de la caja, ¿sí?, vamos a ver que esa estrellita tiene que estar a la derecha de la raya que representa a la mediana, ¿sí? Si la estrella de la media es superior a la raya de la mediana, tenemos otro indicio de que la distribución es asimétrica derecha, ¿sí? Veamos ahora cómo identificamos distribuciones asimétricas izquierdas con el diagrama de caja y brazos. Vamos a ver que en esos casos la diferencia entre la mediana y el primer cuartil es al revés, es mayor que la diferencia entre el tercer cuartil y la mediana, así que es lo que estamos poniendo en símbolos de esta manera. En el gráfico lo que vamos a ver es que la mediana va a estar más cerca del tercer cuartil, la raya más cerca del límite superior de la caja, ¿sí?, que del primer cuartil, que del límite inferior, ¿sí? Si esto es observado, entonces decimos que el 50% central de las observaciones tiene una distribución asimétrica izquierda, ¿sí?, o negativa. Ahora, decimos que toda la distribución es asimétrica izquierda o negativa si la distancia entre el primer cuartil, ¿sí?, y el valor más pequeño de la serie, es decir, el mínimo, ¿sí?, es mayor a la distancia que hay entre el mayor valor, entre el máximo y el tercer cuartil, ¿sí? ¿Esto cuándo pasa? Cuando entonces el brazo izquierdo, ¿sí?, de este diagrama es más largo que el brazo derecho. El brazo derecho es más cortito, ¿sí?, y el brazo izquierdo es más largo. Decimos que el conjunto total de observaciones, ¿sí?, la distribución total es asimétrica izquierda. Recordemos también que en estos casos se verificaba que la media es la menor a la mediana y a su vez menor al modo, ¿sí? Por eso, en aquellos programas estadísticos que dibujen también la media con una estrella en la caja, ¿sí?,
van a ver que esa estrella, cuando la distribución es asimétrica izquierda, ¿sí?, está a la izquierda de la mediana, que va representada con una raya dentro de la caja, ¿sí? Entonces la estrella tiene que estar a la izquierda de la mediana, y eso nos marca también otro indicio de asimetría izquierda o negativa, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo más real, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo 3 que venimos viendo en todos los videos anteriores de las casas estas, de las 40 casas de las cuales teníamos los precios de venta en miles de pesos, ¿sí?, de una zona residencial de la ciudad de Córdoba? Bueno, acá hemos representado ya, perdón, me pasé, todas las medidas que se pueden calcular a partir de ese conjunto de datos, ¿sí? Ese tenemos n igual a 40, porque fueron 40 observaciones, la media nos había dado 87,8, ¿sí?, la desviación estándar 25,52, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, ¿no es cierto? Pues la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿no? Es 651,09. Este n-1 acá es una forma que tiene Infostat de mostrarnos que esta varianza fue calculada con la fórmula de la varianza muestral, ¿sí? ¿Se acuerdan que la varianza muestral se calculaba dividiendo abajo en el denominador de la fórmula de la varianza por n-1, ¿sí? Pero cuando vemos este n-1 entre paréntesis acompañando la varianza, es porque esto que tenemos aquí es la varianza muestra. Bien. Luego tenemos el dato de que el coeficiente de variación dio 29,06, y acá vienen las 5 medidas que necesitamos para el diagrama de caja de brazos, ¿sí? El valor mínimo, la casa que menor precio de venta tuvo, fue 42, el máximo fue 130.000 pesos, ¿sí? El valor mediano, el precio mediano fue 88.000, ¿sí? O sea que la mitad de las casas se vendieron hasta 88.000 pesos y la otra mitad de las casas pasando los 88.000 pesos, ¿sí? Luego tenemos el cuartil 1, 69.000, el 25% de las casas se vendió por un precio menor a 69.000 pesos, y el cuartil 3, 107.000, ¿sí? El 25% de las casas se vendió por un precio mayor a 107.000 pesos, ¿sí? Y luego ya tenemos acá calculados, que no los habíamos visto antes, ¿no?, los coeficientes de asimetría y kurtosis, que son los basados en los momentos centrados, ¿sí? Fíjense que el coeficiente de asimetría dado negativo, entonces está claramente es una distribución asimétrica izquierda, ¿sí? Aunque leve asimetría izquierda, porque fíjense que está cerca de cero, ¿no? Nos dio menos 0,18, así que una leve asimetría izquierda. Mientras que el coeficiente de kurtosis basado en los momentos ha dado también negativo, menos 0,96, ya que hay una leve distribución platicúrtica, ¿no es cierto? Tenemos una distribución platicúrtica, pues nos dio negativa, pero está cerca de cero. Calculemos entonces algunos valores que nos van a hacer falta para dibujar el diagrama de caja de brazos. ¿Cuáles son? Primero, el recorrido intercuartil, ¿sí? Si bien ya tenemos las 5 medidas, ¿se acuerdan que para calcular los límites internos y externos de outliers y extremos, ¿sí?, necesitábamos el recorrido intercuartil, ¿no? ¿Cómo se calculaba el recorrido intercuartil? Con la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Por eso hacemos 107 menos 69, ¿sí?, y nos da el recorrido intercuartil, 38. ¿Cómo calculamos los límites? Empecemos por los límites de outliers, ¿sí?, las llamadas barreras internas, ¿sí? Había que, en primer lugar, para obtener el inferior de outliers, al cuartil 1, que nos dio 69, ¿sí?, restarle 1,5 veces el rango intercuartil, que acabamos de ver, da 38. Entonces hacemos 69 menos este 1,5 por 38, eso nos da 12. Y ahí tenemos el límite inferior de outliers. Para obtener el límite superior de outliers, este otro límite interno, al cuartil 3, que es 107, le sumamos 1,5 veces el rango intercuartil. Acá hay un error en la diapositiva. Si es un 38 este, no un 30, ¿sí? Pero el resultado creo que está bien calculado. Da 164, ¿sí? Acuérdense, esto es un 38 acá. Entonces, el límite superior de outliers nos da 164. Esto indica entonces que los valores de la variable entre el 12 y el 164 son los llamados valores normales, ¿sí?, o los valores centrales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fíjense, como no hay valores menores que 12, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque el mínimo dio 42, ¿sí? El mínimo dio 42. No llegamos a este 12, ¿sí? Ni tampoco hay mayores que 164. Fíjense que el máximo, ¿no?, es 130. No llegamos al límite superior de outliers. Entonces decimos que esta variable no presenta ni valores atípicos, ni outliers, ¿sí?, ni obviamente menos aún valores extremos, ¿sí?, porque no llegamos con nuestro mínimo y máximo, ¿sí?, a las barreras internas de estos outliers, ¿sí?,
al 12 y al 164, ¿de acuerdo? Por ese motivo, entonces, fíjense que los brazos se dibujan hasta el mínimo y máximo que hayamos observado, ¿sí? Este brazo, fíjense cómo les decía, Infostal lo dibuja al revés, ¿no? Al diagrama de caja de brazos. Lo dibuja de forma vertical, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el valor mínimo llega hasta el 12, acá hasta el 12, ¿sí? Y que el valor máximo llega hasta el, no, perdón, hasta 12, no, hasta 42 era, ¿no? El valor mínimo, ¿sí? Y el valor máximo, ¿cuánto era el valor máximo? Era 130, ¿sí? Mínimo 42 y máximo 130. Fíjense que el máximo está dibujado hasta 130, ¿sí? Nos marca el brazo superior, ¿sí? El brazo superior llega hasta el máximo, que es 130, y el brazo inferior llega hasta el mínimo, que era 42. Y acá no están los valores, pero más o menos. Dibujamos el brazo desde el cuartil 1, que el cuartil 1, ¿cuánto era? Volvamos atrás. Era 69, ¿sí? Desde 69, ¿sí? Hasta el 42. Ahí hacemos el brazo inferior, ¿no? Y el brazo superior desde el cuartil 3, que creo que era 69, ¿no? No, perdón, 107, ¿sí? Desde el 107, ¿sí? Hasta el valor máximo, que fue 130. Y ahí tenemos los brazos. Y la caja entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Entre el 69 y el 107 marcamos la caja, ¿sí? Pensé que acá Infostar la dibujó por defecto en amarillo, pero adentro podemos dibujarla con cualquier color, ¿sí? O sin color también, ¿no? Adicionalmente tenemos una raya, ¿no? Que viene a representar la mediana, ¿sí? La mediana nos había dado, fíjense, 88, ¿no? A la altura del 88, entonces se dibujó una raya, ¿sí? Por eso es la mediana. E Infostat acá ha dibujado también, más que con una estrella, con un circulito, lo hizo con un cuadradito, ¿sí? Infostat con un cuadradito que se puede cambiar si quisieran, ¿no? Esa forma, ¿no? Ese dibujito, ¿no? Acá por defecto lo hace con un cuadradito, está la media. Y observan ustedes que la media, ¿no? Yo muy cerca de la mediana, acá no se llega a distinguir, ¿no? Pero en realidad, fíjense, la media había dado 87,8 y la mediana 88. Es tan pequeña la diferencia que en el diagrama ni se llega a notar, ¿sí? Parecen superpuestas, ¿no? La media, que es el punto, el cuadradito, con la mediana, que es la raya, ¿sí? Bueno, entonces veamos cómo se analiza. Fíjense, la diferencia entre la mediana y el primer cuartil da 19, ¿sí? Es 88 menos 69 eso. Y eso ha dado igual a la diferencia entre el tercer cuartil y la mediana, ¿sí? Entre 107 y 88, que es 19, ¿sí? Y por eso, como las dos son iguales, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que habíamos visto antes, que cuando estas diferencias, ¿no? La distancia entre la mediana y el primer cuartil era igual a la diferencia entre la mediana y el tercer cuartil, ¿sí? Decíamos que el 50% de la distribución, ¿sí? Era simétrica, ¿no? Esto además lo estamos confirmando viendo que la media y la mediana son muy similares, tanto que en el gráfico ni se llega a notar, ¿no? Y están superpuestas, el puntito con la raya, ¿no? Lo que hace pensar entonces todo esto de que la distribución es aproximadamente simétrica, ¿sí? La mediana y la media coinciden, ¿sí? La mediana está a la misma distancia del cuartil 1 que del cuartil 3, esta distancia nos dio 19, ¿sí? Y por eso entonces decimos que el 50% central de los datos tienen una distribución aproximadamente simétrica. ¿Por qué aproximadamente? Bueno, porque antes vimos que en realidad 87,8 es un poquito más chiquito de 88 y por eso no es perfectamente simétrica la distribución. Observemos, no obstante, que la distancia entre el primer cuartil y el valor más pequeño de la serie, que era el mínimo, ¿sí? La extensión de este brazo, ¿sí? Es mayor a la distancia entre el mayor valor entre el máximo y el tercer cuartil. Es decir, el brazo derecho o superior, ¿sí? Es más corto, ¿sí? Que el brazo izquierdo o inferior, ¿sí? Fíjense, acá los calculemos, ¿no? 69 menos 42, ¿sí? 69 era el valor eh, del primer cuartil, ¿no? Menos el 42, que era el mínimo, ¿no? Nos da un valor que es 27, que es la extensión, el largo del brazo izquierdo o inferior, ¿no? Y si lo comparo con 130 menos 107, 130 era el máximo, 107 era el tercer cuartil, ¿sí? Esto me da la extensión, el largo del brazo superior derecho, que dio 23. ¿Sí? Fíjense entonces que el brazo izquierdo, 27, es más largo que el brazo derecho superior, que dio 23. ¿Sí? Esto también podría corroborarse, ¿no? Viendo el coeficiente de asimetría, ¿no? ¿Por qué? Fíjense que el coeficiente de asimetría nos había dado, ¿no? Negativo, ¿sí? ¿Y eso qué indicaba? Cuando daba negativo, que la distribución es asimétrica izquierda, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo acá, que el brazo izquierdo es más largo que el brazo derecho, o que el brazo inferior es más largo que el brazo superior,
y eso habíamos dicho era indicio de asimetría izquierda, ¿sí? Que se corrobora, entonces se confirma también con el coeficiente de asimetría que nos dio negativo, ¿sí? Pero como no se aleja mucho de cero, ¿sí? Hay una leve asimetría izquierda, ¿no? Y lo mismo lo vemos acá. Si bien el brazo izquierdo inferior es más largo que el brazo superior derecho, la diferencia no es tanta, ¿sí? 27 con 23, ¿sí? No hay tanta diferencia. Por eso decimos que el conjunto total tiene una leve asimetría izquierda, ¿no? Que también lo vemos con quién, comparando media y mediana. Fíjense que la media es levemente menor a la mediana, ¿sí? Entonces todo coincide. En realidad, la distribución es levemente asimétrica izquierda, ¿sí? Viendo la caja parecía que la distribución era perfectamente simétrica, ¿no? Pero analizando los brazos nos damos cuenta que el brazo inferior es un poquito más largo que el brazo superior, ¿sí? Y si veíamos más en detalle las medidas, claramente la distribución es levemente asimétrica izquierda. Pero fíjense entonces, viendo el brazo, el diagrama de caja y brazo, perdón, no hace falta tener las medidas, ¿sí? Puntualmente estimadas, ¿no? Sino que viéndolo ya nos podemos dar una idea. ¿Sí? Viendo la caja yo hubiera dicho que la distribución era simétrica, pero al ver que un brazo, el izquierdo o inferior, es más largo que el brazo superior derecho, termino concluyendo que la distribución es asimétrica derecha, ¿no? Pero claramente esa asimetría es muy leve, tanto que la caja justamente muestra que pareciera que la distribución es simétrica. De hecho, el 50% central de los datos acá es simétrico, ¿no? Porque fíjense que la distancia es la misma, ¿no? De la mediana a los dos cuartiles, ¿sí? Pero claro, la distribución completa tiene una leve asimetría, un leve sesgo hacia la izquierda, que se ve marcado por la extensión de los brazos diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo 7. Supongamos que tenemos 22 observaciones de las cotizaciones de una acción, ¿sí? De un título valor. Que el promedio de esta cotización ha dado 9,3, que la desviación estándar 1,82. Acá tenemos resaltado en rojo la cotización mínima, la máxima, la mediana, y los cuartiles, el primero y el tercero, además del cuartil 2 que es la mediana, ¿no? También tenemos el coeficiente de asimetría y el de kurtosis basados en los momentos, ¿de acuerdo? Con este ejemplo, ¿cómo construimos el diagrama de caja y brazos? Para el recorrido intercuartil, acuérdense que es lo primero que hace falta, diferencia entre tercer y primer cuartil. 10,4 menos 8,4, que es igual a 2. Con esto ya podemos calcular los límites inferior y superior de outliers, que se hacían para el inferior el cuartil 1, que aquí es 8,4, menos 1, veces el recorrido intercuartil, que nos dio 2. Y el límite superior de outliers con el cuartil 3, que era 10,4, más 1,5 veces el recorrido intercuartil, que nos dio 2, y así obtenemos este 5,4 y este 13,4, que son los límites inferior y superior de outliers, las barreras internas, ¿sí? Esto nos indica entonces que los valores normales de esta distribución van a estar entre 5,4 y 13,4. En este caso no hay valores mayores que 13,4. Fíjense que nuestro máximo dio 11,7, es menor que el límite superior de outliers, ¿sí? Pero sí hay un valor menor a 5,4, ¿sí? Que es el límite inferior de outliers, ¿no? Fíjense que nuestro mínimo es 3 y el límite inferior de outliers dio 5,4. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que ver si este valor, estos valores que están por debajo del límite inferior de outlier, ¿sí? Pueden llegar a ser extremos. Y entonces hace falta calcular también la barrera extrema inferior, ¿sí? El límite inferior de extremos, ¿no? ¿Cómo se calculaba este límite inferior de extremos? Restándole al cuartil correspondiente. Nosotros, si es el inferior, al primer cuartil, que daba 8,4, ¿sí? 3 veces, en lugar de 1,5, ¿sí? El rango intercuartil que nos había dado 2, ¿de acuerdo? Entonces, si al cuartil 1 le restamos 3 veces el rango intercuartil, obtenemos este 2,4, que es el límite inferior de extremos, ¿sí? Los valores que estén entre el 5,4, que era el límite inferior de outliers, y este 2,4, van a ser considerados atípicos, ¿sí? Datos atípicos, ¿sí? En este caso, nuestro valor mínimo es 3, ¿no es cierto? Que claramente el 3 es un valor atípico, porque es un valor que está entre 2,4 y 5,4. ¿Eh? Ya vamos a ver que lo vamos a marcar, ahora lo vamos a mostrar enseguida, con un punto fuera de los brazos, del brazo izquierdo. ¿Sí? Pero fíjense que el mínimo entonces no llega a ser menor a 2,4, hasta el límite inferior de extremos.
O sea que en este ejemplo no hay valores extremos, ¿sí? Pero sí, evidentemente, hay valores atípicos, ¿sí? Lo vemos en el gráfico, ¿sí? Fíjense cómo se observa el diagrama de caja de brazos para este ejemplo, ¿no? Si analizamos primero la caja, ¿sí? Que está entre, acuérdense, el primer cuartil, ¿no? Que era un 8,4, y el tercer cuartil, que nos había dado la información, es 10,4, ¿sí? Y la mediana, que está en el centro de la caja, que había dado 9,65, ¿sí? Vemos que la mediana está más cerca del tercer cuartil que del primero. Que la distancia entre la mediana y el tercer cuartil es más corta que la distancia entre la mediana y el primer cuartil. Claramente, entonces, esto nos está señalando que la distribución, por lo menos en el 50% central de los datos, es asimétrica izquierda o negativa, ¿sí? Lo mismo se ve cuando comparo la media, que es este cuadradito, este puntito en la caja, con la raya de la mediana. Fíjense que la media está por debajo de la mediana, ¿no? Lo veamos también en las medidas, ¿no? La media dio 9,3, menor a la mediana que dio 9,65, ¿sí? Pero lo puedo ver directamente en la caja, ¿no? Entonces, todo esto que vimos hasta ahora indica que la distribución sería asimétrica izquierda. Por lo menos así lo es el 50% central de los datos, los llamados valores centrales, ¿sí? De la distribución, ¿sí? Ahora, si amplío esto y veo los valores normales, es decir, agrego los brazos al análisis, ¿no? Del diagrama de caja de brazos, fíjense que acá pasa algo medio raro, ¿no? Porque se ve que el brazo izquierdo inferior pareciera más chico que el brazo derecho superior. Pero cuidado, porque acuérdense que este brazo inferior lo hemos dibujado hasta donde llega el límite inferior de outliers, ¿sí? No está mostrándonos el mínimo. El mínimo, fíjense dónde está. ¿Sí? El mínimo había dado este 3, y este 3 está muy alejado del resto de los datos, ¿sí? Por eso es un dato atípico, ¿sí? Está muy lejos del resto, ¿no? Entonces, cuidado, este brazo no llega hasta el mínimo. Acuérdense, cuando hay valores atípicos, o si hubiera también extremos, ¿no? El brazo inferior o izquierdo, si hay atípicos o extremos por defecto, ¿sí? Menores a eso, se dibuja solo hasta el límite inferior de outliers, ¿no? Entonces hay que olvidarse de esa regla de que el brazo izquierdo es menor o mayor que el brazo derecho para ver la asimetría, ¿sí? Y ahí lo que hay que ver es los puntitos estos, ¿no? Fíjense, este puntito me está marcando, ¿no? Que claramente hay un sesgo hacia la izquierda, ¿no? Porque a la derecha no tengo datos atípicos, ¿sí? Tengo datos atípicos acá, es como que el brazo, si lo dibujara hasta el mínimo, fíjense, llegaría hasta acá el brazo inferior izquierdo, ¿no? Mucho más largo que el brazo derecho, ¿sí? Por eso entonces decimos claramente, ¿sí? Que la distribución tiene un marcado sesgo hacia la izquierda, ¿sí? O negativo, ¿no? Tanto por lo que analizamos con la caja, como viendo este valor atípico que distorsionaría el brazo, ¿no? Si lo extendiéramos hasta el mínimo. Lo mismo lo podemos confirmar con el coeficiente de asimetría. Fíjense que dio un valor negativo de 1 menos, 1, perdón, de menos 1,9, ¿sí? Confirmando entonces la asimetría izquierda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, resumamos. Este diagrama es útil para realizar el análisis exploratorio de los datos, especialmente cuando se dispone de pocas observaciones. Cuidado si hay muchas, ¿sí? Y muy apropiado cuando se desean comparar las principales propiedades de varios conjuntos de datos. ¿Por qué decimos esto? Porque en este sentido permite comparar. Por un lado, la posición, mediante la ubicación de la mediana, ¿sí? Y si se incluye en el gráfico, también de la media. Por otro lado, la dispersión. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que para calcular varias cosas del diagrama de caja de brazos, hemos utilizado el rango intercuartílico? Y el rango intercuartílico era una medida de dispersión, ¿sí? Y lo hemos usado ¿para qué? Para dibujar el ancho de la caja, ¿sí? Y también para dibujar, para encontrar, mejor dicho, los límites, ¿sí? Inferior y superior, ¿sí? Tanto de outliers como de extremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a poder analizar también la dispersión con el diagrama de caja de brazos, ¿no? Y por último, también la forma, en particular la simetría. El diagrama de caja de brazos no sirve para analizar la kurtosis. Cuidado con eso, ¿sí? Solamente sirve para analizar una característica de forma, que es la simetría o asimetría, ¿sí? Veamos entonces cómo sirve también para hacer comparaciones con un ejemplo, ¿sí? El ejemplo 8. Supongamos que se cuenta con los datos de las calificaciones obtenidas en la evaluación de una asignatura en dos grupos, en los cuales se usaron estrategias pedagógicas distintas, ¿sí? O sea que se dieron dos tipos de metodologías didácticas diferentes, ¿sí?
A un grupo se le enseñó de una manera y a otro grupo se le enseñó de otra, ¿sí? Y luego se vieron las notas que obtuvieron un grupo y otro, ¿sí? Los alumnos de un grupo y otro, ¿sí? Los resultados, previamente habiéndolos ordenado de menor a mayor, fueron los siguientes, fíjense. En el grupo 1 tenemos que el alumno que menor nota se sacó 30 puntos. Esto también es una escala de 0 a 100, ¿sí? Y después tenemos un alumno con 40, uno con 45, y así hasta el alumno que nota más alta sacó, que fue un 70. Y en cambio en el grupo 2 empezamos con un 50 y el que mayor nota sacó se obtuvo un 90, ¿sí? Bien, tenemos las dos series simples, de grupo 1 y de grupo 2. Las planteamos en un análisis de medidas descriptivas y veamos cómo resultan los diagramas de caja de brazos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos ya calculadas la cantidad de observaciones de uno y otro, eran 7 observaciones para los dos grupos, ¿sí? Tenemos calculadas los promedios o medias aritméticas, ¿sí? Observan ustedes que el grupo 1 obtuvo una calificación media de 50, mientras el grupo 2 una calificación media de 75,43. Es decir, que el grupo 2 tiene una calificación promedio más alta que el grupo 1, ¿sí? Ya sería un indicio de que en el grupo, la metodología de enseñanza del grupo 2 parece ser mejor que la metodología que se aplicó sobre el grupo 1. ¿Sí? Pero tiene una calificación promedio más alta. Lo mismo pasa con el mínimo. Fíjense que el mínimo del grupo 2 es mayor al mínimo del grupo 1, ¿no? Que es 30, ¿no? 50 mayor a 30. También por el mínimo podemos estar diciendo entonces que sería mejor la metodología que aplicamos al grupo 2. Algo similar pasa con el máximo. El máximo dio 90 para el grupo 2 y 70 para el grupo 1, ¿sí? También por esto podemos decir que parece que la metodología de grupo 2 es mejor que la de grupo 1, ¿sí? Todas las medidas de posición hasta ahora vienen dando mejor para el grupo 2, ¿no? Lo mismo pasa con la mediana, que es la mejor medida de posición central, ¿no? 80 contra 50, ¿sí? Lo mismo pasa con los cuartiles, medida de posición no central, 65 contra 40, 85 contra 60. ¿Sí? O sea que claramente, de acuerdo a todas estas medidas de posición que tenemos acá, ¿sí? El grupo 2 está mejor posicionado, ¿sí? Que el grupo 1. Y fíjense cómo se ve con las cajas y los diagramas de caja y brazos, ¿no? La caja y los brazos del grupo 2 están en una altura, ¿no? Están más altos, ¿no? En una posición más alta, ¿no? Que el diagrama de caja y brazos del grupo 1, ¿sí? Lo distinguen, ¿sí? Pero no hace falta tener todas estas medidas. Ya viendo los diagramas de caja y brazos me puedo dar cuenta que como el diagrama del grupo 2 está más alto que el grupo 1, tiene una posición más alta. Quiere decir que las calificaciones del grupo 2 son más altas, en general, que las calificaciones del grupo 1, ¿sí? O sea que es mejor, en este sentido, la metodología que se aplicó de enseñanza del grupo 2, ¿sí? Fíjense que el recorrido, ¿cuánto había sido en este caso? ¿Sí? El recorrido o rango era la diferencia entre el mínimo y el máximo, ¿no? Acá el recorrido, sí, de ambos grupos era el mismo, ¿no? Fíjense cómo, entre 30 y 70 y 40, entre 50 y 90 también. ¿Eh? Y lo mismo recorrido intercuartílico. ¿Se acuerdan que el recorrido intercuartílico era la diferencia entre los dos cuartiles, entre el primero y el tercero, ¿no? Fíjense que el primer grupo es 40 a 60, 60 menos 40 da 20. Y en el segundo grupo es 85 menos 65, que también da 20. O sea que si nos guiáramos por el recorrido intercuartil o por el rango recorrido como medidas de dispersión, ¿sí? Diríamos que estos dos conjuntos de datos son igual de dispersos, son igual de homogéneos, ¿sí? Que tienen la misma dispersión. Lo mismo viendo el ancho de la caja. El ancho de la caja es el recorrido intercuartil, ¿no? Fíjense que las dos cajas tienen la misma altura, la misma extensión de altura, ¿sí? Parece entonces que por el recorrido intercuartil ambos grupos tienen la misma dispersión, ¿sí? Lo mismo viendo el total de la extensión entre los mínimos y máximos, es decir, los brazos, ¿no? Fíjense que la altura que tienen los dos diagramas de caja y brazos, viendo la diferencia entre mínimo y máximo, son iguales. O sea que en cuanto a dispersión, estos dos grupos parecen iguales. ¿Por qué digo parecen? Porque acuérdense que estamos viendo que tienen medias diferentes, ¿no? Y entonces lo mejor sería, ¿qué cosa? Para hablar para poder comparar la dispersión. Calcular el coeficiente de variación. Buscar la desviación estándar, ¿sí? Dividirla sobre la media y usar esa medida, el coeficiente de variación, ¿sí? Con medida de comparación. Entonces, cuidado, ¿no? Porque observando, ¿no? El ancho de las cajas o el ancho de los brazos, ¿no? Podemos tener una
un indicio, mejor dicho, de la dispersión, ¿no? Pero no es demasiado buena, ¿sí? O sea que el diagrama de caja de brazos sirve para comparar la dispersión de distintos grupos, ¿no? Pero con algunas reservas, ¿de acuerdo? Sobre todo si las medias son distintas, como fue este caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que en este caso uno podría decir, supongamos que no hubiéramos tenido todas estas medidas, no hubiéramos tenido las medias ni nada de todo esto, y solamente viéramos el gráfico, ¿sí? Podríamos decir que aparentemente la dispersión es similar en ambos grupos. ¿Sí? Fíjense entonces, acá estamos diciendo, por un lado que en cuanto a la posición, reiteremos, el grupo 2 obtuvo una calificación promedio más alta, y no solamente promedio, también mínima, máxima, mediana y de los cuartiles, ¿no es cierto? Y en las cajas se ven porque la caja de grupo 2 está más alta que el grupo 1. Pero además también analizamos la dispersión y vimos, como decíamos recién, que la dispersión parece ser similar en ambos. Lo tercero es la forma o la simetría. Fíjense que en el grupo 1 la distribución es simétrica. ¿Por qué? La media está a la misma altura de la mediana, ¿sí? Se ve acá claramente, ¿no? También lo tenemos acá, ¿no? Media igual a mediana, ¿sí? 50 de menos 2. Mientras que en el grupo 2 la media es menor a la mediana, ¿sí? Por eso decimos que la distribución es asimétrica a izquierda, ¿no? Y también lo podemos ver con las cajas y los brazos, ¿no? Fíjense, en el grupo 1 la mediana está a la misma distancia del cuartil 1 que del cuartil 3. Está en el centro de la caja. ¿Eh? Decíamos que eso pasaba cuando la distribución era simétrica a izquierda, por lo menos el conjunto central de datos. En cambio, en el grupo 2, fíjense ustedes que la mediana, la raya, está más cerca del cuartil 3 que del cuartil 1. Está más cerca del límite superior de la caja que del inferior. Y eso era indicio de distribución asimétrica a izquierda, al menos del 50% central de los datos. Lo mismo podemos confirmar ahora con los brazos. Fíjense que en el grupo 1 la extensión de los dos brazos parece ser muy similar. Confirmamos entonces que en el grupo 1 claramente, no solamente los valores centrales, sino toda la distribución es asimétrica, perfectamente simétrica. ¿Eh? Perfectamente simétrica. En cambio, en el grupo 2, el brazo inferior izquierdo es más largo que el brazo superior derecho. ¿Eh? Por lo tanto, se confirma que la distribución del segundo grupo es asimétrica, izquierda o negativa. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y con esto terminamos nuestra clase de diagrama de caja y brazos. ¿De acuerdo? Sí. Espero que lo hayan comprendido, sí. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.